¿En qué posición está? Ahora está en plena grabación la clase. Ah, bien. ¿Querés seguir vos, Mónica, o lo sigo? Quieras vos, como quieras vos. Bueno, les muestro estas cositas que tengo acá. A ver, ¿en qué posición tenemos este paciente? Con respecto al plano de apoyo, el plano medio sagital, ¿cómo va a estar? Paralelo al plano de apoyo. En este caso, su cabeza está con A su 45 grados. Bien. El cuerpo está a 45 grados y la cabeza va a estar a paralelo, 45 grados más, paralelo al plano de apoyo. Es como si nosotros, a ver, alcancen a ver esta muñequita acá. Empezamos desde el perfil, supóngase que es un póter, empezamos desde el perfil, el cuerpo, lo hacemos hacia atrás hasta que llegue a 45 grados, y luego hacemos que su cabeza vaya con su plano medio sagital paralelo. ¿Qué obtenemos con eso? Haciendo eso, que ese plano medio sagital del cuerpo esté oblicuo y que el plano medio sagital de la cabeza esté paralelo, hacemos que despejen las ramas verticales del maxilar para que no se nos superpongan con las primeras vértebras cervicales. ¿Estamos con eso? Eso ya lo vieron con el profe Mónica. Lo que vamos a ver va a ser una columna cervical oblicua para ver los, ¿qué son estos? Pedículos. Agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción que están formados por Pedículos. Exactamente. Bien. En emergencia, como no podemos parar al paciente, no lo podemos oblicuar, no podemos hacer absolutamente nada, lo que hacemos es, le pedimos que si puede descender los hombros, si no nosotros lo tenemos desde las manos hacia abajo, con un chaleco protector, plomado, colocamos el chasis al lado del paciente, o lo hacemos en el Potterbook y llevamos la camilla hacia el Potterbook mural, y lo hacemos con Potter, para que salga mejor. Este paciente ya está con ese cuello ortopédico, no podemos moverlo, no podemos hacer nada hasta que se haga esa radiografía y la vea el médico. ¿Sí? No sé si la habían visto esa. Podemos hacer también en el Potterbuki cráneo cervical de perfil, aprovechamos a hacer una sola imagen para completar los dos perfiles. Siempre que vean una radiografía que tiene el cráneo y la cervical juntas, y en una película grande, decimos que son un cráneo cervical de perfil en emergencia. Bueno, esta es la, si querés seguir vos, Moni, es la transoral. Bueno, Creo que no sigo diste, yo. que no habías dado. Sí, sigo yo. Bueno, dale. Tenés que dejar de presentar, Ruth, así puedo presentar yo. Sí, sí. Aguárdenme un ratito. Aguárdenme un ratito, por favor. Ahora creo que sí. Sí. Bueno, estaban viendo recién, entonces, esta creo que fue la última imagen. Se me escucha, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno. Moni, se escucha bien. Esta fue la última imagen que vimos el martes pasado, donde les comenté que este es un par radiográfico de oblicuas. Recuerden que la denominación de la oblicua, dependiendo cómo está la disposición del paciente con relación a lo que se supone que es la derecha del paciente. Entonces, cuando el paciente mira la marca, decimos que es la oblicua derecha. El verdadero nombre
en realidad es oblicua posterior derecha y nos sirve para ver los agujeros de conjunción y los pedículos del lado contralateral, o sea, del lado izquierdo. Y en este caso sería la inversa, sería la oblicua posterior izquierda, donde estamos viendo todos los agujeros de conjunción y los pedículos del lado derecho. Bueno, aquí más o menos dice lo que se ve, vamos a seguir. Y en el caso de que se nos llegue a pedir, porque tenemos algún problema en el politraumatizado y nos pidan oblicuas, ustedes saben que no se puede hacer ningún movimiento de rotación de la cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos? La podemos lograr, o sea, simplemente con el paciente tal cual está, como vino, digamos, al servicio, sin movilizar, sin quitar nada. Se puede llegar a hacer lo siguiente, se gira el tubo de manera de que en realidad sí forma 45 grados con el chasis, o con el paciente, con el plano mesogital forma 45 grados, y ven como el rayo va a atravesar en sentido diagonal al cuello del paciente. Entonces podemos obtener lo mismo, una imagen en posición oblicua. Lo único que hacemos entonces es cambiar la posición del tubo para que se adapte, y a partir de 45 grados que le vamos a dar, de angulación en sentido sería caudal, atravesamos en sentido diagonal la cabeza, el cuello del paciente. Entonces logramos también la visualización de esta columna cervical en posición oblicua, o sea que se puede llegar a hacer. Bien. Vamos a obtener una imagen un poquito diferente a las anteriores, pero fíjense cómo de alguna manera está totalmente presente la imagen de los agujeros de conjunción. Así que en ese sentido tienen que tener en cuenta de que es una radiografía que tiene utilidad y que nos permite demostrar qué está pasando en ese sector, el sector de los pedículos y del agujero de conjunción. Me voy a volver al anterior. Lo único, ustedes dirán, ¿y cómo sé qué agujeros de conjunción son los que estoy en estos momentos visualizando? Bueno, los agujeros de conjunción que se visualizan dependiendo del rayo por qué lateral va a entrar, son los mismos por donde ingresa, digamos, el rayo central. O sea que en este caso, el rayo central está ingresando por el sector derecho del paciente, y esos son los agujeros de conjunción que vamos a ver, los del lado derecho. Es la pequeña diferencia que tenemos que tener en cuenta con respecto al paciente que puede colaborar. Bien. ¿Hablaron de funcionales? No. No, hicimos un Bueno. repasito de lo que habían visto. Nada Bueno, más. entonces, más allá de las radiografías de columna cervical, de frente, de perfil y oblicuas, que hemos visto hasta ahora, existen estas técnicas que se denominan técnicas funcionales. Existen las funcionales de frente y las funcionales de perfil. Las funcionales de frente también se subdividen en funcional de frente derecha y funcional de frente izquierda. Y las funcionales de perfil en hiperflexión o hiperextensión. Esto, de alguna manera, está determinado por el movimiento que se hace la cabeza. Entonces, cuando hacemos una funcional de frente derecha, es que la cabeza se lleva hacia el lado derecho y viceversa cuando la hacemos a la izquierda. La funcional de perfil se denomina en hiperflexión cuando la cabeza se va hacia adelante, y en hiperextensión cuando la cabeza se va hacia atrás. Estas técnicas, donde dice que el paciente en las funcionales de frente apoya la espalda, eleva el mentón, el plano mesosagital es perpendicular al plano de apoyo,
Hasta aquí es como una técnica de cervical de frente. En un segundo momento, sin desacomodar lo que ya teníamos, lo único que le pedimos al paciente es que deje caer la cabeza, queriendo, digamos, tocar su cabeza, intentar de acercar la cabeza hacia el hombro. El rayo director también incide con la misma angulación, de la misma forma que hacíamos una columna cervical de frente. Entonces, en este caso, el único cambio que se hace a partir de la funcional de frente es solamente llevar la cabeza hacia un lado o hacia el otro. ¿Para qué nos sirve estos movimientos de llevar la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, nosotros en estas técnicas no vamos a estudiar lo que es la morfología, la anatomía propia de las vértebras cervicales, sino que se llaman funcionales porque en realidad son técnicas que le denominamos del tipo dinámicas, o sea, en movimiento, que nos sirven más que nada para ver cómo es la relación de los espacios intervertebrales. Espacios intervertebrales que de alguna manera están sostenidos por los ligamentos, y eso nos hace que esta pilita que forman nuestras vértebras cervicales no se desacomoden y no se desarticulen. Entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento tratando de hacerlo lo más exagerado posible hacia un lado hacia el otro, si hay alguna, digamos, como laxitud de esos ligamentos, va a hacer que empiecen de alguna manera las vértebras a desestabilizarse. Entonces, toda la línea que forman estas vértebras empieza como a desacomodarse. Ustedes van a ver que si bien hay una angulación del cuello, de la columna, deberían aparecer los bordes laterales de los cuerpos vertebrales medianamente alineados, separados, los espacios se abren, pero formando una sola línea. Cuando esto de alguna manera empieza a tener algún movimiento, ustedes van a ver que hay cuerpos que hacen como un escaloncito, un borde hace como escalón con el otro. Entonces eso está determinando que en ese sector hay una laxitud del ligamento que lo sostiene. También hay, al igual que en una columna cervical de frente, vamos a ver nada más que 5 vértebras, o sea, desde C3 a C7, digamos, sirve, como acá dice, para determinar la impotencia funcional y muchas veces en los controles de politraumatismos o artrosis, pero en este control es control, o sea, en un paciente politraumatizado no vamos a hacer ningún tipo de funcionales, sino que se hacen como control a posteriori de un politraumatismo. Bueno, aquí están viendo más o menos en la imagen cómo de alguna manera el paciente lleva la cabeza lo máximo que él pueda hacia un lado, hacia el otro. Lo más importante de todo en estas técnicas es que se mantenga la posición en realidad de la columna cervical, que el paciente, cuando él lleve la cabeza hacia el lateral, no baje el mentón. O sea que el primer momento tiene que permanecer con el mentón elevado, como lo determina la columna cervical de frente, pero cuando llegue al lateral, que no descienda el mentón. Es muy importante porque si no empezamos a perder vértebras. Aquí estamos viendo entonces cómo de alguna manera acomodamos al paciente, cómo a partir de esta funcional que en este momento el paciente está llevando la cabeza, tratando de llevar la cabeza hacia el hombro del lado derecho. Entonces, a esta técnica se denomina funcional de frente derecha. Pero, al igual que las oblicuas, en realidad lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, digamos, que tensionen son los ligamentos del otro lado.
y son los ligamentos o los espacios intervertebrales del lado contralateral. Entonces, al igual que en las oblicuas, la denominación depende de cómo va la cabeza, hacia qué lado. Entonces esto sería una funcional del lado derecho, pero el estudio que estamos haciendo es de todos los espacios articulares del lado izquierdo. Bueno, aquí lo podemos hacer también en posición de decúbito, no hay ningún problema. Pero normalmente en la práctica tratamos de hacerlo siempre o sentado de pie. En el movimiento cuando hacemos con el paciente en decúbito, si bien no está limitado, digamos, el llevar la cabeza hacia el lado derecho, pero nos está faltando la presión que ejerce el peso de la cabeza sobre nuestro cuello. Entonces, eso también limita, digamos, que esta radiografía sea del todo útil, digamos, pero se puede hacer. Mi recomendación es que la hagamos con el paciente sentado o de pie. Bueno, aquí estamos viendo lo mismo, pero en la otra funcional, la funcional de frente izquierda. Bueno, y van a ver que siempre permanecen las mismas características, que ustedes van a ver cómo del lado, digamos, hacia donde se lleva la cabeza, que en este caso es del lado izquierdo, empiezan como a cerrarse los espacios articulares y como por el otro lado, del lado contralateral, empiezan como a abrirse. Lo más importante de todo, entonces, que el médico, cuando nos solicita este estudio, es justamente para ver, nuevamente, cómo trabajan esos ligamentos que hacen de sujeción, y a partir de eso, la alineación que se genera entre una vértebra y otra. Cuando hacemos las funcionales de perfil, recomendación es tratar de hacerlo con el paciente sentado. Se pueden hacer con el paciente de pie, no se deben hacer con el paciente estando en decúbito, pero, digamos, la recomendación es tratar de hacer estas funcionales, especialmente de perfil, con el paciente sentado. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros, la cabeza puede ir muy bien hacia adelante, pero en el caso de cuando hacemos la funcional, que llevamos la cabeza hacia atrás lo máximo que se pueda, que se llama funcional en hiperextensión, corremos el riesgo que si hay pinzamientos posteriores, sobre todo por donde salen las raíces nerviosas, podemos comprimir alguno de ellos, y eso genera que en el paciente muchas veces genera una inestabilidad. Hay pacientes que se marean con este movimiento de la cabeza, e inclusive se pueden caer. Así que para evitar un mal mayor al pobre paciente, por eso es que se recomienda hacerlas a estas funcionales con el paciente sentado. Bueno, ya están viendo desde una columna cervical de perfil convencional, y cómo de alguna manera a través de la funcional en hiperextensión o en hiperflexión empieza también, al igual que lo hacíamos con las funcionales de frente, a ver cómo los ligamentos que sujetan a estas vértebras están trabajando. O sea que ambas, tanto las de frente como las de perfil, son técnicas donde no estudiamos forma, ni tamaño, ni posición de los cuerpos vertebrales. O sea, la morfología no se estudia, sino que se estudia, digamos, en el aspecto dinámico, todos los espacios intervertebrales. En la funcional de perfil, que en este caso se denominaría en hiperflexión, la cabeza se trata de llevar lo máximo que se pueda hacia atrás,
solo es movimiento de la cabeza. Hay que ver que cuando nosotros le pedimos al paciente que lleve la cabeza hacia adelante lo máximo que pueda, intentar de que no acompañe con los movimientos del tronco, o sea que el tronco tiene que quedar siempre recto, y lo único que debe movilizar es la zona del cuello. Es muy importante porque muchas veces los pacientes, por querer colaborar con el radiólogo y no pueden, muchas veces van a ver que se empieza como a encurvar hacia adelante. Eso no sirve. No importa cuánto de la cabeza hacia adelante, si mucho o poco, pero solamente el movimiento tiene que ser generado hacia el cuello. Al igual que en la funcional de perfil, el rayo incide en el mismo sector y de la misma forma, y se utilizan las mismas películas radiográficas, o sea, las 18x24. Ahora, en esta funcional que se denomina de hiperflexión, nosotros tenemos un mayor grado de movilización de nuestras vértebras cervicales cuando hacemos esta técnica, por sobre todo. Entonces, tienen que fijarse cuál es la capacidad que tiene el paciente de llevar la cabeza hacia adelante, porque muchas veces debemos girar esta película radiográfica y ya no colocarla en sentido longitudinal, sino en sentido transversal, porque si no se nos va a cortar. En este caso, en esta funcional, entonces en hiperflexión, funcional de perfil en hiperflexión, lo que se está tratando de estudiar es todo lo que pasa en la región posterior. Llevamos hacia adelante, pero se estudia lo de atrás. Bueno, hay más o menos una descripción. Cómo funciona, digamos, en esto de las flexiones, llevar hacia adelante, hacia atrás, cómo de alguna manera, fíjense cómo el paciente sigue con el tronco erguido y en este caso tiene muy buen movimiento porque ya está casi tocando el mentón a su pecho, y eso hace de que, en este caso, por ejemplo, si nos encontramos con un paciente con esta posibilidad, automáticamente cambiemos la disposición de la película 18-24. Pónganla en la paisada porque si no se les va a cortar. Bueno, diferentes pacientes, miren cómo de alguna manera pasa esto de comprimir toda la región anterior y de alguna manera abrir la región posterior, cada vez que nosotros hacemos este tipo de funcionales. Se llaman entonces, en este caso, funcional de perfil en flexión o hiperflexión. Y aquí están viendo las dos, donde también, al igual que en las funcionales de frente, se controla que toda la alineación que existe entre unas vértebras y otras. Miren, les voy a mostrar cómo empieza a desacomodarse. Empecemos desde arriba, tenemos C2, el axis aquí, y miren el borde posterior de C2, del cuerpo de C2. Nosotros deberíamos, imaginariamente, seguir con una línea de continuidad. Nos encontramos que el borde posterior de C3 está mucho más atrás, y es como que ha hecho este famoso escalón que les digo. Sin embargo, si controlamos de C3 hacia abajo, es como que siguen medianamente alineados. Esto es lo que se busca controlar con estas técnicas tan extremadamente dinámicas. Y aquí están viendo las dos, la funcional de frente en hiperflexión y la funcional de frente en hiperextensión. Los pacientes donde normalmente se hacen el par radiográfico. El par radiográfico de estas funcionales son hacia un lado, hacia el otro. Bueno, estamos viendo más.
Siempre recuerden que si uno de alguna manera es muy parecida la imagen que vamos a tener en una funcional de perfil en hiperextensión. ¿Por qué? Porque llevar la cabeza hacia atrás es mucho más limitante que llevarlo hacia adelante. Entonces, muchas veces cuando vemos una imagen nos solemos confundir y nos parece que es una columna cervical de perfil convencional. Sin embargo, ¿qué es lo que nos determina que esto es una funcional y no una cervical de perfil? Cuando vemos la relación que tiene la región del maxilar inferior y la región del occipital, y ustedes fíjense en cómo está mucho más alto la zona del maxilar inferior con respecto al occipital. Entonces, que esto no sucede cuando hacemos una cervical de frente convencional, sino que queda en el cervical de perfil, perdón, convencional, queda el borde posterior del occipital a la misma altura que las ramas horizontales del maxilar inferior. Cuando hacemos las funcionales, miren cómo se ha desnivelado la posición de estos dos huesos. Así que siempre fíjense en eso para determinar si es una radiografía de perfil convencional o una funcional en hiperextensión. Bueno, pacientes donde, digamos, están viendo diferentes pacientes, siempre con la misma técnica, en flexión, cómo de alguna manera podemos ver cómo se abren los espacios interespinosos cuando hacemos las funcionales en flexión. Aquí está pasando, y no está señalado, pero está pasando lo mismo que les dije anterior. O sea, uno cuando empieza a mirar la alineación, en este caso C2 viene bien, C3 saltó un poquito, no sé si alcanzan a ver dónde está un borde y dónde está el otro. O sea, que si yo trazo la línea de continuidad, tendría que estar por acá el borde posterior. Y lo mismo sucede entre C3 y C4, o sea, vuelve a hacer un escaloncito y vuelve a estar más atrás. Bien, bueno, esto es lo mismo que recién habló la profesora Moreno. Pacientes, digamos, accidentados, las funcionales recuerden que no se hacen, y en este caso es una columna cervical de perfil con un paciente politraumatizado. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, al paciente se va a demostrar el grado de desplazamiento que existe de los cuerpos vertebrales por este movimiento exagerado, lo cual, digamos, resulta que empiezan a desalinearse los cuerpos. Esta desalineación de los cuerpos, este desplazamiento que puede haber entre un cuerpo y otro, se denomina listesis. Este es un término científico que está indicando que existe una desalineación entre un cuerpo y otro. Bueno, en este caso, pacientes de pie, que es donde se está haciendo funcionales de cervical en hiperextensión, pero vuelvo a repetir, son pacientes relativamente jóvenes, que a lo mejor ni siquiera son pacientes que, digamos, reales, sino que hemos hecho estas imágenes con personas que han sido colaboradoras, entonces, ante la suposición de que pueda existir una patología en la zona, o sea, con un paciente real, traten de no hacerla a estas técnicas de pie, sino con el paciente sentado. Aquí está más o menos la descripción, que es más o menos lo mismo, en este caso igual que una columna cervical de perfil, pero lo último es llevar la cabeza hacia atrás. Tienen que tener en cuenta que siempre el plano medio sagital de
todo el cuerpo debe quedar paralelo al plano de apoyo. Miren la diferencia, o sea, uno mira una radiografía de una columna cervical en hiperextensión y parece a simple vista que es un perfil. Este es un paciente que seguramente está mucho más limitado que los que vimos anteriormente, y entonces no hay gran movimiento hacia atrás, pero el solo hecho de que en el maxilar veamos que la cabeza está tirada, digamos, para atrás, que se ha elevado el maxilar, ya corresponde a una funcional. Bueno, más o menos la descripción. Estos pacientes sí tienen buen movimiento, que uno se da cuenta porque la convexidad anterior que tiene la columna cervical se ve aumentada y disminuida la concavidad posterior, entonces claramente se puede decir que son funcionales. Bueno, muchas veces se suceden estos trastornos y la ruptura de las interespinosas y todo lo demás, en este tipo de accidentes que nosotros llamamos del latigazo, el mecanismo de agresión que es el latigazo, sobre todo en un choque, que la cabeza va plenamente hacia adelante y después en un segundo va bruscamente hacia atrás. A eso le llamamos el movimiento del latigazo, donde se suceden este tipo de lesiones que después hay que investigarlas. Bueno, paciente accidentada que está en decúbito, acá nuevamente es la misma, parecida a la imagen que teníamos anterior, una cervical de perfil con rayo horizontal, y este paciente no es una accidentada, es un paciente que se puede trabajar, se puede movilizar la cabeza. Más o menos, otra vez, ahora sí es un par radiográfico de una funcional en hiperextensión y una funcional en hiperflexión. Y acá está sucediendo lo que hace un rato les dije: tengan cuidado con la hiperflexión, porque si nosotros no colocamos el chasis en forma paisada, empieza a cortarse. Como ven aquí, el atlas no se ve y parte de la odontoides del axis tampoco se está viendo. Y debe estar completamente. Recuerden que en una radiografía de columna cervical de perfil, al igual que las funcionales, vamos a ver las 7 vértebras. La cervical con vista de perfil siempre se ven las 7 vértebras. Todas las cervicales con vista de frente se ven solamente 5. Otro tipo de paciente, donde están las dos funcionales, el par radiográfico, donde claramente uno puede determinar a través de la desnivelación o el desbalance que existe entre la ubicación del maxilar inferior y el occipital, que esto corresponde a una funcional y no a una cervical de perfil. Bueno, esto es más una figura esquemática de lo que suele suceder en los grandes traumatismos, sobre todo en la zona del traumatismo por latigazo, que ya recién se los mostré, el mecanismo. Es más parte de lo mismo, tienen más imágenes. Si ustedes necesitan que se aclare algo o que les llama la atención algo, tienen que avisar, ¿no? Bueno, y vamos a la técnica de transoral. ¿Y para qué se llama, por qué se llama transoral? Porque justamente a través de la apertura bucal, o sea, a través de la zona de la boca, la utilizamos el hecho de que abrimos la boca
usamos esa apertura como ventana radiológica. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Poder estudiar esas dos primeras vértebras que no lo podíamos hacer antes con vista de frente, o sea, las dos primeras vértebras, tanto C1 como C2. Bien, la teoría dice que el paciente debe abrir la boca y una vez que el paciente abre la boca, tenemos que fijarnos en la comisura labial. Esta zona, digamos, la comisura labial tiene que ubicarse de manera de que caiga en este sector este plano que se denomina plano oclusal y que va desde la comisura labial hacia el occipital, que debe caer perpendicular al plano de apoyo. Eso es un nuevo plano que estamos estudiando. Este plano oclusal funciona solamente cuando tenemos la boca abierta. Aquí están viendo cómo de alguna manera se está mostrando a través de la transversal cómo cae perpendicular. Es muy importante porque no es cuestión de abrir la boca y nada más. O sea que hay que abrir la boca y hay que posicionar esa boca abierta para que nos funcione como ventana radiológica. Si no, no vamos a ver a través de ella el atlas y el axis. El rayo central puede ir en forma perpendicular o rasante al borde inferior de los incisivos superiores, pero con una angulación de 5 grados. Es muy pequeña, es casi nada la angulación, pero muchas veces es útil esa pequeñísima angulación para poder encontrarnos que dentro de la boca abierta aparezca el atlas y el axis. O sea que es muy importante, es una técnica que parece muy fácil y los resultados no siempre son los óptimos. Bien, aquí están viendo entonces, nuevamente con un paciente de pie, una vez que le pedimos al paciente, o sea, lo colocamos medianamente como si fuese una cervical de frente, pero le pedimos que abra la boca. Una vez que el paciente abrió la boca, controlamos la posición de este plano oclusal, que siempre debe quedar, digamos, perpendicular al plano de apoyo. Y vuelvo a repetir, el rayo director puede ir o perpendicular o con una leve angulación de 5 grados en sentido cefálico. ¿Por dónde? Va a pasar, digamos, por el borde inferior de los incisivos superiores. Por ahí tiene que pasar el rayo central. Y la imagen que vamos a obtener es esta. La boca abierta, pero a través de esa boca vamos a encontrarnos con la presencia del axis, que estamos viendo aquí, y la zona del atlas. No es tan fácil. A mí me tocó cuando recién empezaba a hacer las técnicas de transoral, que muchas veces tuve que repetirlas. También yo aconsejo que si tenemos un equipo donde podemos tener imágenes con un telecomandado o un seriógrafo, donde podemos ver, digamos, en forma dinámica, les aconsejo que se hagan así porque es mucho más fácil. Cuando lo hacemos a ciegas, o sea, con un tubo convencional donde no estamos viendo, no tenemos un visor de lo que estamos haciendo, muchas veces tenemos que repetir. Hay muy poco espacio, uno dice la boca abierta, pero muy poco espacio en realidad donde podemos a través de esa boca poder ver la zona del atlas y el axis. Inclusive tenemos en la parte más superior los cóndilos del occipital. O sea que tenemos la articulación que se llama atlanto-occipito-axoidea. ¿Por qué les digo esto que está muy limitado? Miren dónde quedaron los bordes superiores
perdón, dónde quedaron las piezas dentarias del maxilar superior. Pero esto no implica de que tengamos una vista clara de la zona. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo acomodemos la cabeza, muchas veces, y esto es lo que estamos viendo aquí, es el borde inferior del occipital. Entonces, siempre estamos medianamente limitados y el occipital nos juega muchas veces en contra. Así que es muy importante la posición de la cabeza y que ese plano oclusal caiga perpendicular, porque si no se nos va a cortar. Acá estamos viendo las masas laterales del atlas, estamos viendo la odontoides y estamos viendo el cuerpo del axis. O sea, ¿para qué es una técnica transoral? Para ver las dos primeras vértebras cervicales con vista de frente. Y a diferencia de otra técnica que vimos hace poquito, que correspondía a la cabeza, no sé si se recuerdan, la de maxilar inferior de frente, que también le pedíamos al paciente que abriera la boca. La diferencia importante que vamos a tener para determinar, porque el paciente a simple vista nos confunde, pero ¿qué tenemos que hacer primero para determinar si es un maxilar inferior de frente o es una transoral? ¿Qué vemos adentro de la boca? Si es transoral, se tiene que ver esto, atlas y axis. En un maxilar inferior de frente nunca vamos a ver el atlas y el axis, sino que vamos a ver generalmente desde C3 a C4 dentro de lo que es la apertura bucal. Así que, recomendación, miren que se ve adentro y a partir de eso se determina qué técnica es. Bueno, acá una leve descripción de lo que en realidad tenemos que hacer con el paciente, y algo que no les dije, pero que es muy importante también es esto, que el paciente le debemos pedir que de alguna manera deprima la lengua, o sea, que la lengua la apoye en el piso bucal, que baje la lengua, que no la deje suelta, digamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, a pesar de que es una parte blanda, se interpone y nos molesta también. No nos deja una visión clara. Aquí tenemos otra técnica de transoral para que ustedes vean cómo otra vez nuevamente aparece la imagen de las masas laterales del atlas, el cuerpo del axis con su apófisis odontoide. Es una técnica que se puede hacer con el paciente sentado, de pie o en decúbito. Es una técnica que muchas veces sí se nos solicita en un paciente politraumatizado. En realidad ya el paciente que viene politraumatizado ya viene con un collar estabilizador, entonces casi que ya está en posición. El collar estabilizador no le permite descender la cabeza hacia adelante, hacia abajo. Entonces ya casi está en posición. Lo único que tenemos que hacer es tratar de que el paciente, si algo colabora, que abra la boca, o de lo contrario muchas veces lo hacemos nosotros. Bueno, otra imagen de lo que es una transoral, acá con una descripción de todo lo que se está viendo, una descripción anatómica de todo lo que se está viendo, pero siempre tiene que tener esas mismas características. Lo más importante de todo en esta técnica, más allá que se vea atlas y axis, es que no se nos corte la apófisis odontoides. Es muy importante que se vea en forma clara esta apófisis odontoides. Si se nos corta, tenemos que volver a rehacer la técnica. Bueno, tipo de fracturas que se pueden hacer, y justamente aquí, la gran mayoría de ellas son en la apófisis odontoides. Hay otras que también no solamente está, digamos, la odontoides en juego, sino que también parte de lo que es el cuerpo, pero las lesiones estas de tipo latigazo
que recién vimos que se podían suceder, o por sobre todo en los pacientes que han sufrido algún ahorcamiento, un paciente que se quiere suicidar y que trata de ahorcarse, muchas veces fallece, pero ¿por qué? Porque genera este tipo de lesión. La odontoide se rompe, rompe el ligamento transverso y se enclava en la médula. Entonces el paciente muere de esa forma. Otro tipo, miren, esto es lo que sí debemos intentar que se vea y esto es lo que no nos sirve. Un paciente ha abierto la boca, pero no tenemos una imagen clara. Si bien vemos parte del cuerpo del atlas y una partecita de las carillas inferiores, de las masas laterales, del axis y las carillas inferiores del atlas, no veo con claridad la odontoide. Entonces, no me sirve la radiografía. Otro tipo de pacientes, en un niño y en un paciente adulto, pero siempre las mismas características para que sea útil esta técnica. Bueno, lesiones, en este caso son otro tipo de lesiones, donde aquí estamos viendo parte de una lesión en una de las masas laterales del atlas, si bien la odontoide está perfecta, pero hay una ruptura de la zona del atlas, del lado izquierdo. Bueno, distintas fracturas, una fractura en la zona del odontoides, aquí está la fractura, no sé si no es fácil de distinguir, pero se la señalo la vista de frente, aquí habría una masa lateral, aquí habría otra, y acá estaría el cuerpo del axis, y como de alguna manera hay una lesión, y se nota la lesión, digamos, de la fractura. También aquí hay una lesión de una fractura del arco anterior, del atlas, que también se puede distinguir. Entonces, es una técnica muy importante para poder evaluar estas dos primeras vértebras cervicales. ¿Quieren que sigamos con una técnica más o la dejamos para la semana que viene? Por mí, ¿Seguimos o la dejamos? como usted quiera, profe. No, como ustedes prefieran, no sé cuánto han, ya hace un ratito que están, entonces, pero no, si quieren hacemos esta técnica. Como última. Sí, profe. Bueno, miren, técnica, fíjense, masas laterales. ¿Se acuerdan cómo se conformaban las masas laterales en la columna cervical? ¿Quiénes la componían estas masas laterales? ¿Alguien se recuerda? Parece que no. Las apófisis súper desarrolladas o algo así. Las apófisis articulares superiores e inferiores. Se estaban súper desarrolladas, pero tanto las apófisis articulares superiores e inferiores formaban un gran bloque y eso se denomina masa lateral. Entonces, esta técnica es una técnica especial para ver esas masas laterales. También denominada técnica del pilar. Aquí está más o menos, también se la conoce como, es una AP axial o oblicua. Todo eso es la denominación de estas técnicas de masas laterales o de pilar. Es una AP axial o oblicua. Ya van a ver por qué axial y oblicua, porque es un doble movimiento. Uno lo da el paciente y otro lo da el tubo. O sea que esa es la vista con que vamos a ver. El paciente dice que puede estar en decúbito dorsal o puede estar sentado de pie, o sea, vertical. Debe girar la cabeza al lado opuesto del que estudiamos
un giro muy importante, o sea que el plano medio sagital gira entre 50 y 70 grados. Muy importante. O sea, no queda en posición oblicua convencional. La oblicua convencional sería 45. Fíjense cómo aquí va de 50 a 70. Y más allá del cambio posicional de la cabeza, el rayo central tiene una angulación caudal de 35 grados. Esta digamos, forma de que el rayo llegue hacia el sector cervical es lo que nos permite que nosotros tengamos entonces una vista axial. Axial por los 35 grados y oblicua por la angulación de la cabeza. O sea que necesitamos una doble angulación, la del paciente, del plano mesosagital, y la del rayo central. Aquí estamos viendo cómo de alguna manera se realiza. En este caso el paciente es un paciente que está en decúbito, donde la cabeza gira el plano mesosagital 50-70 grados y el rayo central también va con una angulación de 35 grados en sentido caudal. Y esto es lo que vemos. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, esto es lo que vamos a lograr con este doble movimiento, tanto del paciente como del rayo central. Y en realidad es justamente para ver, poder ver desde alguna mejor técnica, o sea, una técnica focalizada solamente para ver las masas laterales. Aquí estamos viendo cómo se pueden ver las zonas de las masas laterales, o sea que acá no distinguimos cuerpo, no distinguimos apófisis espinosas, no distinguimos transversas, o sea, no distinguimos nada de lo que estábamos viendo hasta ahora. Pero sí vamos a ver cómo de alguna manera se puede ver, digamos, distinguir en forma más clara, desde otra vista, lo que son las masas laterales. Aquí las estamos viendo, a ver si puedo, no me sale la flecha, acá. ¿Por qué? Porque en esta técnica, no solamente, desde otra óptica estamos viendo estas apófisis articulares superiores e inferiores, pero estamos viendo un poquito también ahora de qué, de la lámina de estas vértebras de este sector, que hasta ahora no las podíamos ver en ninguna técnica de las que habíamos visto anteriormente. O sea que es una técnica, la del pilar, que nos sirve para ver las masas laterales y algo de las láminas. Bueno, es la misma descripción que recién les dije. ¿Cómo se hace? Recuerden que el paciente debe estar en apnea, se debe marcar, porque de alguna manera esto implica saber cuál es el movimiento que se ha hecho del paciente y cuáles son la zona que se está estudiando. También el rayo central, la transversal, incide a la altura de lo que sería el cartílago tiroideo, al igual que lo hicimos en la cervical de frente, pero ahora una angulación totalmente diferente y la dirección totalmente diferente. Aquí están viendo las masas articulares, las articulaciones entre las carillas articulares, la alineación de las masas, las láminas que les acabo de decir, y muy poquito de las apófisis espinosas, pero algo se ve. Aquí estamos viendo nuevamente otro paciente desde otra óptica, cómo se ha rotado la cabeza del paciente y cómo se ha direccionado el rayo y cómo de alguna manera es lo que podemos después obtener. Las masas laterales, estamos viendo, entonces estas son las apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores,
con otra vista, no es ni la vista de frente, no es la vista de perfil, es una vista axial de la zona, y el sector de las láminas. Pequeñísimo puentecito que se está viendo allí con respecto a esto que parece un cuerpo vertebral, pero en realidad son las masas laterales. Otra vez, nuevamente, tenemos aquí otra técnica donde otra vez aparecen con las mismas características. Entonces, acá se ve en forma, digamos, mucho más distinguible cómo este sector corresponde a la articular superior, esta la articular inferior, o sea, la masa lateral, y estos puentes son las láminas que se están estudiando. O sea que ya aquí desapareció el cuerpo vertebral, no existe más. Bueno, y vamos a dejar hasta aquí. La próxima que vamos a ver el martes que viene es esta técnica que se llama columna cervical integral, que en realidad es una técnica especial para ver todas las vértebras cervicales con vista de frente. Hasta hoy habíamos tenido que hacer una primera para ver las 5 primeras vértebras y una especial o particular para ver las 2 primeras. Entonces, no sé si les ha quedado alguna